Seguramente que hemos oído con alguna frecuencia frases como estas: siento que estoy vacío, siento que soy un fracaso, siento que todo me sale mal, no puedo hacer el bien que quiero, antes el mal que no quiero eso hago, siento que soy esclavo del pecado, amo a Dios, creo en Dios, pero no han cambiado muchas cosas dentro de mí, o a lo menos no siento que hayan cambiado. Hay en el fondo del corazón siempre un anhelo de ser mejores, de ser agradables a Dios, como los dos lados de una moneda, ahí están. Pero nuestra vida, hermanos, no, en Cristo Jesús, no es una vida nacida para el fracaso, para la desgracia o la tristeza, el pecado o la derrota. Nosotros hemos nacido en Cristo para vencer, para ser victoriosos, para triunfar, para ser felices, para ser personas útiles, productivas, santos. Y parte de los secretos que tenemos respecto a cómo lograrlo está en la palabra y lo vamos a estudiar en esta mañana. Yo espero que de aquí no salga ninguna persona que vuelva a sentirse en esa situación, sino todo lo contrario, sienta la abundancia de Dios en su vida. La Biblia tiene promesas, Cristo dio palabras, todas de verdad, todas buenas, provechosas, útiles. El tema que estudiamos la vez pasada se tituló El Dios desconocido y fue la primera parte. Ahora vamos a continuar con este tema, el Dios desconocido, y vamos a estudiar la segunda parte. Hace 8 días vimos, entre otras cosas, primero, que el Pentecostés es una fiesta de las semanas, fiesta de las cosechas, fiesta de las primicias. Todas las personas se presentaban en esta fiesta ante Dios con unos panecillos de grano nuevo, los primeros frutos de sus cosechas. Y en la fiesta del Pentecostés del Nuevo Testamento, 50 días después de que Cristo resucitó entre los muertos, hubo el descenso del Espíritu Santo y Pedro, en el primer sermón que dio, logró alcanzar con el poder del Evangelio a 3,000 personas. Y entonces lo que se hacía en el Antiguo Testamento trayendo nuevo grano, ahora en el Nuevo Testamento aparece un nuevo grano. Las primicias de una iglesia mundial para ahora de más de 20 siglos. Una ofrenda preciosa, 3,000 almas celebrando el Pentecostés. La segunda cosa que vimos fueron 30 ministerios del Espíritu Santo, que los vamos a recordar. Las obras del Espíritu, la regeneración, justificación, santificación y adopción. Enseguida, las gracias del Espíritu. ¿Quieren leer conmigo? Arrepentimiento, fe, amor y obediencia. Adelante. Cuidado del Espíritu Santo. Nos guía, nos consuela, nos da de su poder, intercede por nosotros, nos dirige en la evangelización. Seguimos. Fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y por fin, dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. La vez pasada solamente los leímos. En esta ocasión vamos a leer la Biblia. Como siempre hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que aprender, pero pues aunque sea algunas de las cosas que están allí, las vamos a constatar en la Sagrada Escritura. Todas estas cosas están escritas allí, salieron de la Biblia, y cada una de ellas, de esas 30, tienen varios pasajes de la Biblia donde se usa la palabra Espíritu Santo, que es el que hace las cosas. No todo lo hace el Espíritu Santo, hay cosas que hace el Padre, hay cosas que hace el Hijo. No debemos atribuir todo lo que sucede al Espíritu Santo, pero tampoco debemos atribuir todo lo que sucede al Padre o al Hijo. Y esas 30 cosas son sacadas así en una emisión de tiempo, porque hay muchísimo más que dice la Biblia sobre la obra extensa y bendita del Espíritu Santo. También vimos la vez pasada que quién es el Espíritu Santo. No preguntamos qué es el Espíritu, porque el Espíritu es una fuerza, no es un nirvana, no es un ente impersonal, es una persona, y es una persona divina. También vimos cómo vino el Espíritu Santo. Eso se leyó en Hechos 2, como un viento recio que venía del cielo, que hizo un estruendo,
llenó todo el lugar, y luego aparte todo el área de Jerusalén en torno del aposento alto. La gente vino a ver qué pasaba, y el Espíritu se apareció como lenguas de fuego, como llamas de fuego sobre la cabeza de cada persona, cumpliéndose así lo que estaba escrito de que Juan dijo: yo os bautizo con agua, pero viene tras mí aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces el fuego de Dios, el Espíritu Santo, vino a bautizarlos y a llenar todo su ser. Ahora lo que vamos a ver es, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Y hay muchas respuestas, solamente escogí algunas. Y realmente esto es lo principal que vamos a ver en esta ocasión: ¿para qué vino el Espíritu Santo? Pero vamos a concluir diciendo, ¿y cómo aprovechar la abundante gracia y el inmenso e infinito poder del Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo disfrutarlo? ¿Cómo hacerle para que Él se manifieste en nosotros? En el mundo, quienes no conocen a Dios ni aceptan a Jesús, lo que les interesa es el placer, es un mundo hedonista, la satisfacción de los sentidos, y siempre con el magnetismo interior del egoísmo, que todo lo quiere para sí mismo. Por eso les pasa a la gente, y a veces a los cristianos, lo que allá hace 300 años le pasó a un hombre en Hawái, aquel lugar volcánico. Nunca había visto cómo salía la lava de un volcán, y vio hermosa la lava. Para él no era lava, era un río de oro, y vio bajar la hermosura de aquel oro en el río, en abundancia. Y entonces tomó un recipiente y corrió hasta donde iba a llegar ese río de oro, y llenó su recipiente. Pensó: ahora va a cambiar mi situación en el mundo. Pero al rato, aquel río de oro se convirtió en una piedra negra. Y eso es lo que pasa con mucha gente, y como dije, a veces con los cristianos. Somos atraídos de tal manera por el oro líquido, y corremos detrás de todo ese oro líquido, y ese oro líquido se nos convierte en piedras negras. ¿Por qué digo que a los cristianos también? Porque hemos olvidado, hermanos, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y con todo el entendimiento y todas las fuerzas, con todo el corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a contestar la pregunta: ¿para qué vino el Espíritu Santo? Puede borrarse, y si nos quieren prender la luz allá atrás, por favor. Gracias, hermano. Bueno, el Espíritu Santo vino a quedarse en lugar de Jesucristo para acompañarnos. La palabra de Dios dice: Jesucristo: no dejaré huérfanos, vendré otra vez. Yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a venir otra vez. Y esa venida de Cristo, la segunda vez, bueno, en la vez a la que se refiere, porque falta una venida de Cristo en persona, esa venida de Cristo era en el Espíritu Santo. Si quieren ustedes, vamos a buscar la Biblia, Juan 14, versículo 16. Ustedes tienen algunos separadores, pónganlo allí en Juan, porque de ese pasaje vamos a ver muchos versículos. San Juan capítulo 14 y versículo 16. Vamos a leerlo todos juntos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Seguimos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Señor Jesucristo dice: yo rogaré al Padre. Ven ustedes la Trinidad. Yo, Jesús, voy a rogar al Padre, la primera persona de la Trinidad, para que les dé otro Consolador, como yo. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu de verdad. Ahí está en la Biblia. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibir, no lo ve ni le conoce.
Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta expresión final responde a aquellos que son muy curiosos y dicen, ¿por qué una vez Cristo dijo a los discípulos, tomad el Espíritu y sopló y se los dio? Y ahora dice, lo recibiréis. Porque el Espíritu Santo, antes del Pentecostés, era la segunda persona de la divinidad que venía a estar con un hombre y lo dejaba. Venía sobre él y lo dejaba. Acuérdense de Samson. Caía el Espíritu en él y era un hombre muy fuerte. Y luego se iba el Espíritu de él. Y cuando volvía a él, otra vez un hombre muy fuerte. Cuando vino en el Pentecostés, vino para quedarse con nosotros. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros. Tenemos que hacer clara en nuestra mente, hermanos, algunas cosas. Jesucristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha parecido más bien que la persona de Cristo nos acompaña, está en nosotros y vive con nosotros. Pero dentro de la economía o el plano, la administración divina, cada persona de la eternidad tuvo alguna cosa que hacer que otros no tenían que hacer. Jesucristo murió en la cruz, el Espíritu Santo no murió en una cruz. Después de resucitado y 40 días después subió Jesús a los cielos y está sentado a la diestra de Dios y de allí vendrá. Cuando Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaba hablando de la presencia del Espíritu Santo. Cristo estaría con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino para estar con nosotros todos los días. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre, el Hijo de María, de carne y hueso, que murió, fue sepultado y resucitó y ascendió, vivió 33 años, nada más, suficientes para hacer su grande obra de redención. Pero el Espíritu Santo viene para estar con nosotros hasta el fin. ¿Notan la diferencia? Cristo vino para estar con nosotros 33 años. El Espíritu Santo viene para estar con nosotros cuando Cristo fue y estar con la iglesia en el mundo hasta el fin del mundo, cuando Cristo retorne. O sea que la tarea de Dios en el mundo es la tarea del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El objetivo de estos mensajes es hacer conciencia de que el Espíritu Santo debe ser reconocido, debe ser tomado en cuenta, debe ser amado, debe ser respetado, debe ser al que sintamos dentro de nosotros, debe ser de quien debemos echar mano para que nuestra vida se desarrolle bien. Ese es el Espíritu Santo. Y vamos a ver que la Biblia está llena de pasajes. Ahora, después de estos mensajes ustedes van a leer la Biblia y van a ver con cuánta frecuencia se menciona al Espíritu Santo como el actor de las más grandes cosas que suceden. Vamos a decirlo de otra manera. Hay dos pueblos en el mundo. El pueblo de los extraños y el pueblo de los hijos de Dios. Hay dos ciudadanías. Los que son ciudadanos de esta tierra y los que son ciudadanos del cielo y que vamos a nuestra patria. ¿Quiénes son los segundos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos reconocido nuestra culpa, nuestra asquerosa perversidad y le hemos pedido perdón a Dios y nos hemos lavado en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Obra del Espíritu Santo en nosotros, el arrepentimiento, la fe, la obediencia. Y el Espíritu nos movió a abrazar a Jesús y recibirlo como Salvador. Y entonces el Espíritu, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, el Espíritu penetra en el cuerpo y vive con él. ¿Qué del otro pueblo? ¿Qué del otro pueblo? ¿Qué del otro pueblo? Bueno, la Biblia dice que el pueblo de los extraños es un pueblo que disfruta la soberanía y la providencia de Dios. Todas las gentes, drogadictos, tratantes de blancas, fornicarios, homosexuales, ladrones, criminales, todo el pueblo de aquellos que se ensucian como en la puerca en el lodo, están bajo la providencia y la soberanía de Dios, porque Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Entonces están bajo la soberanía y la gracia y la misericordia y la providencia de Dios, en una forma. Pero hay otra forma muy especial, en la que Dios, Espíritu Santo, está con el pueblo, de los que están sellados con Él, de los redimidos,
La soberanía y providencia del Espíritu Santo está sobre ese pueblo con amor, con ternura, como la gallina que cubre sus polluelos debajo de sus alas, para protegerlos, para guiarlos, para consolarlos, para animarlos, para fortalecerlos en sus debilidades, porque el ser cristiano no nos libra de problemas. Algunos tenemos que cargar cruz, a veces por meses, a veces por años, y hay quien lo carga toda la vida. Y es el Espíritu el que nos hace las caricias amorosas de un Dios que nos ama y que nos cuida, que es nuestro pastor. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para estar con nosotros, bendecirnos, guiarnos hasta el fin. Hace 8 días decíamos que ojalá la celebración del Pentecostés fuera otra celebración tan llena de entusiasmo como la Navidad. Celebramos el nacimiento de Cristo. ¿Por qué no celebrar, como lo hicimos hace 8 días, con cánticos, con testimonios, con alabanzas, con predicaciones, con lectura de la Biblia, con regocijo, con mucho ánimo, y además acompañarlo con Navidad, que adornemos cuando el Espíritu Santo vino, que adornemos el templo, que pongamos mensajes en la pared, que hagamos algo extraordinario, porque hacemos fiesta de que desde ese día del Pentecostés Cristo descendió para estar con nosotros y para estar en nosotros. ¿Tiene su Biblia abierta ahí todavía en Juan 14, 17? Vamos a leerlo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Las dos preposiciones, está con y está en. El Espíritu Santo también vino para dirigir la obra de evangelización. Pues vamos a la Biblia, Hechos 1:8. Hechos 1:8. No pierdan ahí Juan, lo leemos todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, esto lo está diciendo Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último, hasta México, Guatemala, Chile, hasta lo último de la tierra. La orden la da nuestro Redentor Cristo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cuándo dijo eso? Cuando se fue. Estaba en el monte de los Olivos, alzó sus manos, bendijo a su pueblo, les dio la orden, id por todo el mundo, y fue levantado, y lo vieron irse, y luego una nube lo quitó de sus ojos. Jesús se fue, dio una orden y se fue, pero va a venir el Espíritu para estar con ustedes siempre, y con Él ustedes serán dirigidos, comandados, para predicar el Evangelio en todo el mundo. Sí, hermanos, es muy común decir, Cristo me ayudó, Cristo fue conmigo, Cristo puso palabras en mi boca, pero la Biblia no dice precisamente eso. Jesucristo dijo, cuando ustedes lo lleven a los reyes, ni piensen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a decir qué cosa deben ustedes hablar. Vamos a ver un pasaje. Hechos capítulo 16, Hechos 16. Aquí vamos a ver, hermanos, como todo el libro de los Hechos es una obra del Espíritu Santo. Como dijo alguien allí, ese libro no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque se ve el Espíritu Santo desde que descendió, va dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo, y lleva este acá y lo lleva allá, y hace esto, y los que hacen milagros lo hacen por él, y los que predican lo hacen por él, los que hacen sanidades divinas lo hacen por él. Vamos a ver entonces capítulo 16, 6 y 7, y luego leemos los demás, todos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Ven ustedes las expresiones, Dice que atravesaron Frigia, atravesaron Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y vaya que Asia después fue el lugar más culminante del Evangelio, pero les prohibió el Espíritu.
Y luego dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bisinia, pero no se los permitió. ¿Quién no se los permitió? Qué interesante, ¿verdad? Que después de que nos mandan a predicar el Evangelio, de repente el Espíritu Santo dice, aquí no, allá no, acá sí. Y entonces se lo llevó. Se lo llevó hasta ver una visión en el versículo 9, la última parte del versículo 9, la visión le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo vino para dirigir las misiones, para dirigir la obra de salvación. No necesitan buscarlo. Si yo les preguntara cómo termina el Nuevo Testamento, cómo termina el Apocalipsis. Saben que termina ya en su capítulo 22 diciendo, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga sed venga y beba del agua de la vida de balde. Termina la Biblia, el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen ven. O sea que la misión de la iglesia, la misión del Espíritu Santo, la orden de Cristo, la gran comisión, es invitar al mundo que venga, que salga del pueblo de los extraños y que venga al pueblo de Dios, que salga de aquella gente que va rumbo al infierno y que venga a poner los pies en los caminos que llevan al cielo. Esa es la tarea hermosa, porque quiero decir, hermanos, que la prioridad de Dios es la salvación de las almas. Quizá no la prioridad de los cristianos, pero la prioridad de Dios es la salvación de las almas. Y todo el plan, todo lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que sucederá, tiene por objetivo reunir el rebaño que Dios en su soberanía escogió, eligió desde la eternidad. El Espíritu Santo vino para manifestar su poder. Eso está ahí en el libro de los Hechos que leímos, no pierdan Hechos y tampoco Juan. Hechos 1, 8, pues creo que ya hasta lo sabemos de memoria. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder. Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿a qué vino? A darnos poder. Dios nos dio el ser un pueblo poderoso. Tengo aquí algunas cosas que anoté para predicaciones poderosas, para milagros portentosos, para sanidades sobrenaturales, sanidades sin medicamentos y sin convalecencia, los que son el mejor tipo de milagros de Dios, aunque Él tiene muchas maneras de hacer milagros de salud, para ser profetas, para tener sueños, para tener visiones, y todas estas cosas y muchas más, para que las manifiesten sus siervos y las manifieste la iglesia. Allá en 1 Corintios capítulo 12 nos habla de algunas de esas cosas que vimos allí, esas 30 cosas. Se podrían ver todavía, hermanos, desde el principio. Vamos a ver las cosas están allí desde el principio. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan ustedes que había 5 grupos de cosas? Primero son las obras del Espíritu. Segundo, las obras. Segundo, las gracias. Tercero, los cuidados. Cuarto, el fruto. Y quinto, los dones. 5 cosas. Cuando se habla de los dones, se habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, géneros de lengua, interpretación de lengua. Dejemos un rato eso. Sabiduría es una sabiduría especial que da el Espíritu Santo. Ojalá hubiera oportunidades para hablar cada una de estas en detalle. Palabra de ciencia, la sanidad, ya dije, son milagros del Señor súper extraordinarios, aunque todo lo que existe en el mundo y todo lo que somos son milagros, porque lo hizo Dios. Profecía, ese es un sinónimo de predicación. Profecía es la predicación. Discernimiento, se refiere a discernimiento de espíritu, que uno inmediatamente se da cuenta quién es quién. Aquí en la iglesia yo tuve a mi suegro muchos años. Él tenía un desarrollado don de discernimiento. Siempre me decía, cuídese de esta persona. Aquello. Una vez, según yo, evangelicé a alguien y vino aquí al templo y mi suegro lo conocía. El doctor, quién sabe qué. Y me dice, cuídese de él. Pero a veces ni siquiera los conocía y al momento, yo lo vi a usted hablando mucho tiempo con esta persona. Cuídese de él. O cuídese de ella.
Nomás cuando yo un poco tenía ese don de discernimiento, sabía quiénes eran. Género de lenguas. Género de lenguas no es precisamente un políglota, sino personas que sin haber aprendido idiomas los hablan. Hablan en lenguas, como pasó en el Pentecostés. A eso vino el Espíritu Santo, ayudar a las gentes a que hablaran en otros idiomas. Y esos idiomas, pero esas lenguas siguieron en la iglesia. Y en nuestros días hay muchas personas y algunos grupos denominacionales que afirman que ellos han recibido el don de lenguas. No todos, pero en esos grupos hay unas personas que dicen que han recibido el don de lenguas. Yo he oído hablar en lenguas en esta iglesia. He oído hablar en lenguas a personas. Alguna persona fue allá al anexo a arreglar algunas cosas conmigo, que había cometido un mal, que me había ofendido. Había cometido un pecado y sentía que su pastor debía saberlo. Y se inclinó y empezó a hablar en lenguas. Y pues yo no entiendo de eso. Ya nomás le dije, pues ponte de pie, adora a Dios, te pide perdón a Dios y yo también te perdono. ¿Era lengua o no era lengua? Pero yo lo oí. Hay otros que dicen que hablan lenguas. Bueno, no quiero meterme en esto. Hay tanto que hablar, hay tanto que hablar. También se habla de la interpretación de lenguas. Y San Pablo no negó las lenguas. Vamos a ver 1 Corintios, porque dijimos que ahora sí vamos a ver la Biblia para que ustedes constaten lo que dice ahí 1 Corintios, el capítulo 12. ¿Lo tienen? Vamos a ver el versículo 9, 10 y 11. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Con algunas excepciones, todos esos dones yo los he visto. Me constan muchos de ellos. Y se habla de los de sanidades, en esta forma milagrosa. Yo personalmente recibí la gracia de Dios para ser sanado de una enfermedad de varios años. Y en un día, en un momento, estaba yo en el templo de la ciudad de Campeche, en la capital. Habíamos ido a dar conferencias. Y en un momento, solamente Dios sabe cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, para qué lo hace. En un momento estaba yo en las bancas de atrás. Y no digo que sentí sanidad o sentí alguna emoción, no. Sencillamente nomás el Señor me dijo, tú estás sanado. Ya estás sanado, sin más emoción, sin más gritos, sin más, tú estás sanado. Y aquel mal que tuve por años, que visité a doctor y todo, desapareció. No quiero contar más detalles porque hay gentes que no están preparadas. Y alguna vez que lo hice, una vez lo conté a los ancianos porque quería que ellos deberían saber estas cosas. Pero cuando se lo conté a unas personas, alguien quiso hacer algo que yo hice y dije, no, ya te vas por otro lado, ya te vas, mejor no platico. Pero el Señor lo hizo conmigo y lo ha hecho con otras personas y algunos tal vez están aquí en el templo. Curaciones instantáneas, sin convalescencia, sin intervención de médicos. Milagros con intervención de médicos, el de mi esposa, que hay que ponerle un marcapasos, que hay que hacer la diálisis, que se le va a parar el corazón, y se paró, nada, ni le pusieron marcapasos y nada, en pocos días estaba bien. Dios hace muchas cosas, hasta donde la gente cree. Bueno, vamos a seguir, por favor, vamos a seguir con otra cosa. Ahí están los dones. San Pablo encontró, si no han perdido su pasaje ahí en 1 Corintios 12, San Pablo encontró que las gentes tenían problemas. Por ejemplo, en el capítulo 14 de 1 Corintios, la gente tenía problemas. Tenía problemas con los que hablaban en lenguas. Era un desorden. Actualmente también en esos grupos que se hablan lenguas hay muchos desórdenes, hay muchas falsedades, mucho engaño. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, que pertenece a algunas iglesias de estas y me dice, oye hermano, mira, eso me lo dijo hace poco. Lo que de veras ya no aguanto en mis grupos es que las gentes son orgullosas, soberbias. Es una de pleitos, cada quien quiere tener más dones. Y los que tienen iguales dones, cada quien
dice que el suyo es mejor, que es más grande, que es más abundante. Sí, hermanos, ese es uno de los peligros. Yo creo que el Espíritu Santo se puede manifestar en cualquiera de ustedes en circunstancias especiales, sobre todo de fe. Y cuando uno está en buena comunión con el Señor, y cuando uno desea las cosas para la gloria de Dios. Vamos a ver entonces en el capítulo 12, como dice el versículo 29 y 30. Atrás habla de los milagros y los apóstoles. 29 y 30, ¿cómo dice? Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Hay estos dones, ustedes procuren los mejores. O sea que San Pablo como que no está muy emocionado. Quiero que sepan que San Pablo, cuando fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y no habló en lenguas. Jesucristo, cuando fue bautizado con agua, descendió uno como paloma sobre él y no habló en lenguas. Tanto Pablo como Jesús hablaban varios idiomas, pero no eran manifestaciones sobrenaturales. Todo judío en aquel tiempo hablaba el arameo, hablaba el hebreo, hablaba el griego. Y Pablo, con una persona culta, no dudo que hablaría el latín y algunos otros más. Y cuando hablaba con ellos dijo, yo hablo más lenguas que ustedes, pero no estaba comparando el don del Espíritu, sino como lengua yo hablo más que ustedes. Porque ustedes han recibido el Espíritu Santo y hablan una lengua, yo hablo varias. Y aquí dice, ya no lo vamos a buscar por el tiempo, dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Bueno, pues, ¿lo buscamos? A ver, 14 y 19, ¿cómo dice? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. De ninguna manera quiero poner un estorbo al Espíritu de Dios. De ninguna manera. La Iglesia Presbiteriana oficialmente no reconoce como actuales las lenguas, las visiones, el don de sanidades, no lo reconoce. Pero personalmente yo he hablado con pastores presbiterianos y desde estudiante tenía tanta inquietud que preguntaba a los más de arriba, ¿usted cree en esto? Y no hubo alguno que me dijera que no lo creía. Óiganlo bien, es muy raro que un pastor le diga que no cree eso, pero oficialmente es otra cosa. Toman una postura, inclusive inventan argumentos para contradecir y apoyar otra cosa. No, yo creo que los presbiterianos, cuando menos yo consulto a gentes de arriba, creemos en que esos dones se manifiestan hoy en los que Dios quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere, como Él quiere. Pero San Pablo, hermanos, ¿se fijan cómo terminó ese versículo del versículo 31 del capítulo 12? ¿Cómo dice? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Sí, hay muchos dones, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Milagros, caminen sobre el agua. Díganle a este Iztaccíhuatl que se pase acá al occidente, y si ustedes lo dicen con fe se va a pasar. Todo eso lo cree San Pablo, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Hay algo mejor que hablar en lenguas? ¿Hay algo mejor que las sanidades? ¿Hay algo mejor que los milagros? ¿Hay algo mejor que el discernimiento? ¿Y qué es eso mejor? El amor. Eso de que saben que tenemos muchos dones y yo soy muy capaz y yo trabajo más y yo tengo esto y yo doy más dinero. Mira, hermano, no se ponga a pelear que usted es mejor que otro. Demuestre su grandeza con amor. Porque, dice Pablo, fíjense, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Hablo lenguas, la lengua del arcángel Miguel y del arcángel Daniel o Samuel o quien sea. Si yo hablo en lenguas, pero no amo, soy como eso. Un metal que suena y que no dice nada. No dice nada. Tus lenguas no dicen nada.
Lean ustedes capítulo 13, versículo 1, como dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía, gracias a Dios, ¿qué hombres tan inteligentes hay en el mundo? Una criatura de Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor. Bueno, y dice allí: y trasladase los montes. A ver, Iztaccíhuatl, pásate acá al poniente, y de repente el Iztaccíhuatl está allá. Yo lo puedo hacer porque tengo fe, pero si no tengo amor, como si fuera basura eso que hice. Nada son. Como ven ustedes, inicia este canto al amor, que es un poema divino, es una oración celestial. Empieza poniendo en su lugar y atacando a todos los que dicen que tienen dones, para vanidad nada más. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y te entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, nada me sirve. ¿Te imaginas que Diana diga: yo voy a echarme gasolina? No lo vais a hacer, voy a echar gasolina en el Zócalo, porque yo amo a Dios y quiero agradarlo, y que me prenda un cerillo. Si diese mi cuerpo para ser quemado, fíjate nomás, esto dice Pablo, y diera todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, no es nada. Si estamos hablando del Espíritu Santo, su venida, su propósito, y el Espíritu Santo viene para darnos amor. No solamente amor, gozo. ¿Quieren repetir conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 grandes bendiciones. Aquí se está hablando del amor, nada más, del amor. Hablemos de la paz, de la benignidad, de la paciencia, de la mansedumbre. Y todo eso nos lo dio Dios. Voy a ver si rápido concluyo porque ya se fue el tiempo. Jesucristo dice, parece que está por allí el pasaje de Juan 7. Juan 7, vamos a buscarlo entonces. Versículos 37, 38 y 39. Todos juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por partes, si alguno tiene sed, venga a mí. Enseguida, el que cree en mí, si cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refieren esos ríos? Pues eso digo del Espíritu. ¿Recuerden que eso que yo decía, cómo está eso de que ríos? Aquí en esta barriguita ríos, en todo mi vientre ríos, como que está muy exagerado, como que no concuerda. Hay un río que se llama Chiquito, lo acabo de aprender en la televisión. Un río chiquito, que realmente chiquito, pero inundó ahí en Veracruz. Destruyó casas, echó a perder muebles, cobijas. Y es el Chiquito. ¿Qué sería si fuera el Bravo? El uso más simple. El Danubio. El Nilo de los más grandes. De un extremo a otro se pueden ver 10 kilómetros, cuando ya está desembocando el mar Mediterráneo. 10 kilómetros de ancho. Pero ese no es el más grande de ancho. Está, por ejemplo, en Argentina, el río San Juan, tiene 30 kilómetros de ancho, y se para uno allí a la orilla de Buenos Aires, porque ese río divide Buenos Aires con Uruguay. Y si es una buena noche, limpia, uno ver unas lucecitas allá, una o dos nada más. Ese es Montevideo, la capital. 30 kilómetros. Pero el más grande, el Amazonas. 6.000 kilómetros de largo. Y cuando desemboca, más o menos 200.000 metros cúbicos arroja el mar por segundo. 200.000 metros cúbicos arroja de agua. Y Jesucristo dice que ríos correrán de mi vientre.
En su tiempo se conocía el Tigris y el Eufrates, del que también acabamos de oír. Y dice él que ríos. Hermanos, esto fue muy difícil, pero un día Dios me abrió el entendimiento y me hizo saber que sí los tengo. Todos juntos. El Eufrates, el Tigris y el Nilo, todos juntos están aquí. Porque está hablando del Espíritu Santo. De ese Espíritu del que estamos hablando ahorita, el que vino en el Pentecostés. Y el Espíritu Santo son ríos de agua viva. Hay un pasaje que ya no vamos a buscar, pero en el Antiguo Testamento había una mujer pobre, que era viuda, le iban a quitar unos hijos por una deuda. Y dijo al profeta, ¿qué hago, profeta? Era el pastor, ¿qué hago, pastor? Dice el pastor, ¿qué tienes en tu casa? Pues no tengo nada. Ven, las vasijas que tengas, pártalas. Y ve, pide vasijas a tus vecinos, muchas vasijas, tráelas. Y cuando tengas muchas vasijas, todas las que consigas, esa botija de aceite, que es lo único que tienes, llénalas. Eso lo leímos hace rato en la Biblia. Y cuando llenes una, llenas la otra. Y cuando llenes la otra, llenas la otra. Y cuando llenes la otra, llenas la otra. ¿Cuántas habían conseguido? 10, 20, 30, 40, 50. Todas llenas. Y el profeta dijo, busca vasijas no pocas, busca muchas. Y llénalas, no que las dejes a la mitad para que alcance para la otra. Llénalas. Que chorree, que se tire, llénalas. Y todas se llenaron. Que esa mujerita hubiera conseguido 1,000,000 de vasijas, ¿la llenaría? Sí, el Espíritu de Dios. ¿Saben que en el Antiguo Testamento el aceite representa el Espíritu del Nuevo? Y he jugado con la memoria, hermanos, con mi imaginación. Y digo, si esa mujer hubiera traído el océano Atlántico vacío, con esa botija lo llena. Y el Pacífico, y la llena. Y todos los mares, y los llena. Porque allí estaba la tercera persona de la Trinidad en su poder y en su grandeza. No puedo explicar tanta cosa que quisiera, pero nada más para hablar del amor, el cual, si no lo tenemos, nada somos, nada valemos, nada significamos. El amor está aquí. Y es un río, hermanos, es un río. Si yo amo a mis hermanas aquí, no digo, ya se me acabó. No, hermano, me sobra para amar a estos hermanos, 5 hermanos. Y me sobra para amar a estos otros 5. Doctora, Dios le bendiga. Maestra de la universidad, 4 hermanos. Tocado de conocer, Señor, y lo amo en Cristo Jesús. Y lo amo. Ya se me está acabando el amor. No. Yo puedo salir a la calle y llamar al primero que encuentre, y llamar al segundo, y llamar al tercero, y llamar al cuarto. Y puedo llenar con ese amor, como ríos en mi vientre, puedo amar todo el mundo. No es más la palabra, amo a todos los 5.500 millones que hay. No. Uno por uno, pónganmelo y lo amo. Y se lo voy a demostrar con palabras, con la mirada, con un saludo, con una ayuda. Porque los ríos, Espíritu, la tercera persona, están en él. Hagan de cuenta que ustedes están frente a una gran presa. Abran las compuertas y dejen correr el poder del Señor. Abran las compuertas, hermanos. Abran las compuertas de la fe, las compuertas de la paciencia, las compuertas de la bondad. Abran las compuertas. Si no la abren, ahí queda ese poder. Aquí está. Señor les bendiga.